Mateo Durán no era un hombre al que miraras a los ojos. Era la sombra sobre la Ciudad de México, el fantasma en los engranajes del bajo mundo de la capital. Pero su mayor debilidad no era un cártel rival ni la Fiscalía General. Era su hija de 2 años, Mía. Nunca había pronunciado una palabra. Los médicos lo llamaban mutismo selectivo causado por un trauma, pero Mateo lo llamaba su infierno personal. Ese silencio permaneció intacto hasta una lluviosa noche de martes en el patio del Agave, cuando el hombre más peligroso de la ciudad se paralizó de terror porque por primera vez en su vida su hija habló. No pidió a su padre, señaló con un dedo tembloroso a una camarera aterrada y gritó una palabra que amenazaría con arrasar todo el imperio Durán. «Mamá». La lluvia golpeaba los vitrales emplomados del patio del Agave, un restaurante mexicano de alta cocina, ultra exclusivo en el corazón de Polanco. No era un lugar donde la gente fuera solo a comer. Allí se cerraban tratos de millones, se pactaban alianzas matrimoniales y a veces en silencio se ponía fin a carreras con una copa de un tequila añejo. Rosa Berríos se ajustó el delantal en la parte trasera, con las manos temblando ligeramente. Tenía 25 años y unos ojos cansados que mostraban una vida de dolor comprimida en unos pocos años. Solo llevaba 3 semanas trabajando en el patio del Agave. Era un golpe de suerte, o eso pensaba. Las propinas eran suficientes para mantener la calefacción en su modesto apartamento en las afueras, y eso era todo lo que importaba. «Rosa, espabila», siseó Ramón, el jefe de sala, un hombre que sudaba más que las botellas de mezcal. «La mesa 4 está aquí. No, y repito, no hagas contacto visual a menos que te hablen. No derrames ni una gota. No respires fuerte». Rosa frunció el ceño limpiando una mancha de un tenedor de plata. «¿Quién es?». El rostro de Ramón se puso pálido. Peor aún, Mateo Durán. La cocina quedó mortalmente silenciosa. El sous-chef dejó de picar cebollas. Incluso, el lavaplatos parecía detenerse. Todos en la Ciudad de México conocían el nombre. Mateo Durán no era solo un criminal, era el jefe del cártel Durán, un conglomerado que supuestamente poseía la mitad de los puertos de Veracruz y la mayoría de las constructoras de la capital. Era un viudo famoso por su brutalidad hacia sus enemigos y su absoluto aislamiento sofocante. «Tomaré la mesa», susurró Rosa, aunque cada instinto en su cuerpo le gritaba correr por la puerta trasera. Necesitaba el dinero. Salió al comedor. La atmósfera había cambiado. El zumbido habitual de las conversaciones se había reducido a un murmullo nervioso. En la mesa 4, el mejor lugar del sitio, apartado con vista a la puerta, pero oculto de la calle, estaba un hombre que parecía esculpido en granito. Mateo Durán tenía 32 años, llevaba un traje a la medida que costaba más de lo que Rosa ganaba en un año. Tenía el cabello oscuro, ojos afilados que recorrían la sala como un depredador y una cicatriz que atravesaba su ceja izquierda. Pero no era el hombre lo que captó la atención de Rosa, era la niña. Sentada en una silla alta, a su lado estaba una niña pequeña, quizá de 2 años. Tenía rizos del color del oro y grandes ojos marrones y solemnes que parecían demasiado viejos para su rostro. Aferraba a un conejito de terciopelo desgastado. Esta era Mía Durán, la princesa silenciosa. Los rumores de los tabloides decían que no había pronunciado una palabra desde su nacimiento, un misterio que desconcertaba a los mejores especialistas del Hospital Ángeles. Rosa se acercó a la mesa con la jarra de agua en la mano. «Buenas noches, señor», dijo con voz firme a pesar de su corazón acelerado. «¿Sin gas o con gas?». Mateo no levantó la vista del menú. «Con gas y leche tibia para la niña. No caliente, tibia, por supuesto». Mientras Rosa se inclinaba para verter el agua en la copa de cristal de Mateo, su muñeca rozó el borde de la mesa. Un aroma suave se desprendió de su piel, una mezcla de jabón de vainilla y loción de lavanda, la económica que compraba en la farmacia del ahorro. Mateo se tensó, levantó la vista fijando sus ojos en los de ella con una intensidad que le hizo doblar las rodillas. Por un segundo vio algo destellar en su mirada. Reconocimiento, dolor, pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por una fría indiferencia. «Sé rápida», ordenó. Rosa asintió y se volvió hacia la niña. «Y para ti, pequeña», susurró, forzando una sonrisa cálida a pesar del gélido semblante del padre. La niña Mía levantó lentamente la cabeza. Cuando sus ojos se encontraron con los de Rosa, el mundo pareció detenerse. Rosa sintió un sobresalto físico, como una descarga eléctrica en el pecho.
Era una sensación que no había sentido en 2 años, no desde el trágico día en que despertó en una clínica con un dolor feroz y un médico de rostro sombrío le dijo que su bebé no había sobrevivido. Ese dolor fantasma en su vientre resurgió súbito y violento. Mía dejó caer su conejito de terciopelo. Tocó el suelo con un golpe suave. El restaurante estaba en silencio, pero el silencio en la mesa 4 era ensordecedor. La boca de la niña se abrió. Su labio inferior tembló. Las lágrimas comenzaron a acumularse en esos grandes ojos marrones. Mateo notó el cambio de inmediato. Se inclinó, su voz bajando a un susurro alarmado. «Mía, tesoro, ¿qué pasa? ¿Te duele?» Mía ignoró a su padre. Extendió sus pequeñas manos regordetas hacia la camarera. Sus dedos se agarraron de los cordones del delantal de Rosa. Rosa se quedó paralizada, la jarra temblando en su mano. No podía moverse, no podía respirar. Sintió un impulso abrumador e ilógico de soltar todo y levantar a la niña. Entonces sucedió. El sonido era oxidado, pequeño y roto, como una bisagra que no se había usado en años. Mateo se congeló. Giró lentamente la cabeza de su hija hacia Rosa. Su mano se movió instintivamente hacia el interior de su chaqueta, donde descansaba una Glock 19 contra sus costillas. «Ma», gritó Mía más fuerte. Esta vez todo el comedor quedó en silencio. Los tenedores quedaron suspendidos a medio camino hacia la boca. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas que no entendía. «Lo siento, señor, debo irme». Intentó retroceder, pero Mía se lanzó hacia adelante en la silla alta, gritando ahora un lamento puro y desesperado. Señaló con el dedo directamente al rostro de Rosa. «Mamá», gritó la niña, la palabra resonando contra los altos techos abovedados. «Mamá arriba, mamá arriba». Mateo Durán se levantó. La silla chirrió contra el piso de madera. Era alto, imponente, irradiaba una energía peligrosa que hizo que los sicarios en la puerta dieran un paso adelante con las manos sobre sus armas. Miró a su hija que se alcanzaba hacia una desconocida y luego miró a Rosa. Su rostro era una máscara de confusión y furia creciente. «¿Quién eres?» La voz de Mateo era baja, un gruñido que prometía violencia. «¿Quién te envió?» «Nadie», tartamudeó Rosa, retrocediendo, abrazando la bandeja contra su pecho como un escudo. «Solo soy una camarera. Nunca lo he conocido, lo juro». «Mi hija no ha dicho ni una sola palabra en su vida», dijo Mateo, rodeando la mesa, cerrando la distancia entre ellos. «No habla, no llora y esta noche te llama madre». Agarró la muñeca de Rosa. Su agarre era como hierro. Le levantó el brazo, exponiendo el interior de su antebrazo a la luz. Parecía buscar algo. Un tatuaje, un cable, una marca. «Déjame ir», gritó Rosa. «Papá, no», Mía gritó. Una oración completa. Su segunda oración en la vida. «Papá, no lastimes, mamá». El personal estaba congelado. Ramón estaba marcando al 911 desde el mostrador, pero se detuvo cuando uno de los sicarios de Mateo simplemente negó con la cabeza. «No, policía, no aquí». Mateo miró a Rosa, respirando con dificultad. Observó sus ojos verdes con destellos de oro. Miró la forma de su mandíbula y luego volvió a mirar a Mía. El parecido era leve, enterrado bajo la grasa de bebé y colores de cabello distintos, pero estaba ahí, estaba en los ojos, pero eso era imposible. La esposa de Mateo, la mujer que había dado a luz a Mía, estaba muerta. Había muerto en el parto en una clínica privada en Madrid hace 2 años. Mateo había visto el cuerpo, la había enterrado. A menos que los últimos 2 años hayan sido una mentira. Mateo soltó la muñeca de Rosa, pero no retrocedió. Señaló a su jefe de seguridad, un hombre enorme llamado Pedro el Toro. «Limpia el restaurante», ordenó Mateo sin apartar la vista de Rosa. «¿Jefe?», preguntó Pedro. «Todos afuera», rugió Mateo, rompiendo una copa de tequila contra la mesa. Se desató el pánico. Los comensales agarraron sus abrigos y corrieron hacia las salidas. Ramón guió al personal hacia la cocina. En 60 segundos, el patio del Agave estaba vacío, salvo por Mateo, su hija sollozando, sus sicarios y una aterrorizada Rosa Berríos. Mateo levantó a su hija, calmándola al instante, aunque ella seguía alcanzando por encima de su hombro hacia Rosa. Se volvió hacia la camarera, su voz bajando a una calma aterradora. «No vas a ir a casa esta noche, señorita». Miró su gafete. «Rosa, no puedes hacer esto», susurró Rosa, retrocediendo hasta chocar con la barra. «Esto es un secuestro». «Llámalo como quieras», dijo Mateo, secando una lágrima de la mejilla de Mía.
Pero hasta que descubra por qué mi hija cree que eres la mujer que enterré hace 2 años. Me perteneces, asintió a Pedro. Trae el auto. Vamos a la hacienda. Mientras Pedro se movía para agarrarla, Rosa sintió un recuerdo punzante atravesar su mente. Un recuerdo de una habitación fría, un monitor que pitaba y la voz de un hombre diciendo: «Lleva a la niña antes de que despierte». El recuerdo fue tan fuerte que casi se desmaya. Mientras colocaban la bolsa negra sobre su cabeza, su último pensamiento no fue por miedo a ella misma. Fue la realización de que el grito de la niña había desbloqueado una puerta en su mente que no sabía que estaba cerrada. No sabía quién era Mateo Durán, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Sabía que esa bebé, el viaje a la hacienda Durán, duró 45 minutos de silencio asfixiante. El auto, un SUV Mercedes blindado, recorrió los portones de hierro de una propiedad extensa sobre un valle boscoso y un lago escondido. Para cualquier otro parecía un palacio. Para Rosa parecía una prisión. Rosa se sentó en la parte trasera apretada entre 2 sicarios. En el asiento delantero, Mateo sostenía a Mía, que finalmente se había dormido, con su pequeña mano agarrando la solapa de la chaqueta de su padre. Cada vez que el auto pasaba un bache, Mía se movía, gimoteando un suave mamá, y Mateo se tensaba, sus ojos disparándose al espejo retrovisor para mirar a Rosa. Cuando llegaron, Rosa no fue llevada a un calabozo. La hicieron subir una gran escalera de mármol y la empujaron a un cuarto de huéspedes más grande que todo su apartamento. «Quédate», gruñó el jefe de seguridad. «Pedro, no intentes las ventanas. Los perros patrullan los terrenos por la noche. No son amistosos». La pesada puerta de roble se cerró con un clic. El cerrojo giró. Rosa se desplomó al borde de la cama con dosel. Con las manos temblando, se levantó la manga siguiendo la cicatriz débil, casi invisible, en el interior de su codo, donde le habían puesto el suero hace 2 años. El recuerdo que había reprimido luchaba por salir. Madrid, la clínica Vida Nueva, las paredes blancas, el contrato que firmó porque necesitaba el dinero para la cirugía cardíaca de su padre. La pareja anónima, el doctor de manos frías. La puerta se abrió de golpe. Rosa saltó. Mateo entró. Se había quitado la chaqueta y la corbata, la camisa blanca desabrochada en el cuello, revelando un tatuaje de una cruz en el pecho. Lucía exhausto, pero sus ojos eran afilados como cuchillas. Sostenía un vaso de whisky en una mano y una carpeta manila en la otra. «Bebe», dijo colocando el whisky sobre la mesita de noche. «No, no bebo», dijo Rosa con la voz temblorosa. «Quiero ir a casa». «¿Estás en casa?», dijo Mateo con tono oscuro. «O mejor dicho, estás en la casa de la niña que afirmas es tuya. Siéntate», no gritó. Su intensidad silenciosa era mucho más aterradora. Abrió la carpeta. «Hice una investigación sobre ti, Rosa Berríos. Nacida en Guanajuato. Te mudaste a la Ciudad de México hace 3 años. Abandonaste la escuela de arte. Trabajaste como barista, recepcionista y ahora camarera. Historial limpio, sin deudas, aparte de los préstamos estudiantiles». Levantó la vista del papel. «No existes en mi mundo. No tienes conexión con la familia Durán. No tienes conexión con mi difunta esposa, Isabella». «No sé quién es Isabella», dijo Rosa. «Era la madre de Mía», dijo Mateo observando atentamente su rostro. «Murió dando a luz a Mía en una clínica privada en Madrid el 14 de octubre, hace 2 años». El rostro de Rosa se desvaneció. Se agarró del poste de la cama para sostenerse. «14 de octubre», susurró. Los ojos de Mateo se entrecerraron. «¿Esa fecha significa algo para ti?» «Ese es el día en que di a luz». Rosa respiró. El aire en la habitación pareció desaparecer. Mateo colocó su vaso lentamente. «Explica ahora». Rosa comenzó a llorar, las lágrimas calientes y rápidas. «Fui madre subrogada. Tenía 23 años. Mi papá estaba muriendo. Necesitaba un bypass y el seguro no lo cubría. Encontré una agencia en línea, Vida Nueva. Dijeron que tenían una pareja adinerada en Europa que no podía concebir. Me ofrecieron 800.000 pesos más gastos médicos». Mateo permaneció perfectamente inmóvil. «Continúa». «Me llevaron a Madrid», continuó Rosa secándose los ojos. «Implantaron el embrión. Cargué al bebé durante 9 meses. Nunca conocí a los padres. Era un contrato cerrado. Luego, el 14 de octubre entré en labor. Me sedaron fuertemente. Cuando desperté, su voz se quebró. El doctor Solís me dijo que hubo complicaciones. Dijo que el bebé nació vivo. Una niña». El rostro de Mateo era una máscara de granito, pero sus nudillos
Estaban blancos mientras apretaba la carpeta. ¿Doctor Armando Solís? Sí, asintió Rosa. Me mostró un cuerpo, un bebé diminuto, pero no me dejó sostenerla. Dijo que era mejor no apegarnos. Me dieron el dinero y un boleto a casa al día siguiente. He estado de luto por ella durante 2 años. En mi mente, la llamé Rosa. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el oscuro valle. Su mente corría conectando puntos que no sabía que existían. Isabella, su esposa, había dicho que estaba embarazada, pero había estado distante durante el embarazo, pasando meses en Europa, comprando para la habitación del bebé y evitando el estrés de la Ciudad de México. Mateo había estado ocupado con una guerra contra el cártel de Jalisco Nueva Generación. No la había visitado tanto como debería. Cuando ella entró en labor, voló a Madrid, pero llegó demasiado tarde. El doctor Solís lo recibió en el vestíbulo. Lo siento, señor Durán. Isabella sufrió una embolia. La perdimos, pero salvamos al niño. Mateo había enterrado a su esposa y llevado a su hija a casa. Nunca lo cuestionó. ¿Por qué lo haría? Pero si Rosa decía la verdad, Isabella no estaba embarazada. Susurró al vaso. Ella lo fingió. Volvió a mirar a Rosa. Si fuiste la madre subrogada, eso significa que la niña es biológicamente mía y de Isabella. Tú solo eras la portadora. Rosa negó con la cabeza. No, eso es lo que nunca tuvo sentido. El contrato decía que era una subrogación gestacional, su óvulo, su esperma. Pero cuando nació la bebé, la vi por un instante antes de que me sedaran. Tenía una marca de nacimiento, una pequeña forma de fresa en el hombro. Mateo dejó de respirar, metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Deslizó hasta una foto de Mía en el baño. Giró la pantalla hacia Rosa. ¿Así? Rosa jadeó llevándose la mano a la boca. Allí, en el hombro izquierdo de la niña, estaba la marca de la fresa. Esa es ella. Rosa sollozó. Esa es mi bebé. Y el doctor mencionó algo durante la inseminación. Discutía con una enfermera. Dijo que el óvulo donante no era viable. Dijo que tuvieron que improvisar para cumplir el contrato. Mateo sintió que una ira helada se asentaba en su interior. Una furia tan intensa que le nubló la visión. ¿Crees que fue tu óvulo? ¿Crees que usaron tu óvulo y mi esperma? No lo sé, lloró Rosa. Solo sé que esa niña es mía. Lo sentí cuando me miró. Una madre lo sabe. Mateo caminó hacia la puerta, la abrió y dio una orden al sicario afuera. Pon al doctor Solís en el teléfono. Dile que llegue a la hacienda inmediatamente. Dile que Mía está enferma y tráeme un kit de recolección de ADN. Volvió a Rosa. La mirada de odio había desaparecido, reemplazada por una curiosidad calculadora e intensa. Vamos a descubrir la verdad, Rosa, esta noche. Y si el doctor Solís me mintió, murmuró Mateo, una voz que le recorrió la espalda a Rosa. Que Dios lo ayude, porque yo no lo haré. Eran las 2:10 de la mañana. La hacienda Durán estaba en silencio, salvo por el golpe rítmico del viento contra las montañas. En la biblioteca, una habitación con estanterías de caoba y olor a papel viejo y aceite de armas, Mateo estaba sentado detrás de su escritorio. Rosa frente a él. Entre ellos yacían hisopos de algodón sellados en tubos de plástico. La doctora Solís aún no había llegado. Venía volando de una conferencia en Guadalajara. Eso les daba 3 horas. Tengo un laboratorio privado en el sótano, dijo Mateo rompiendo el silencio. Lo uso para verificar identidades en mi trabajo. Mi técnico está procesando las muestras ahora. Sabremos en 1 hora. Rosa miró sus manos. ¿Qué pasa si ella es mía? Mateo se sirvió otra copa. Entonces tenemos un problema muy complicado porque legalmente ella es Mía Durán, heredera única de mi patrimonio. Si es tuya, significa que mi esposa me mintió. Significa que un doctor robó un niño y significa que tú eres la madre de la hija del capo de la Ciudad de México. Se inclinó hacia adelante. ¿Tienes idea de lo peligrosa que te hace eso? No me importa el peligro, dijo Rosa, levantando la barbilla con un repentino destello de desafío. Me importa mi hija. Dijiste que no ha hablado en 2 años. Eso es trauma, señor Durán. Es una niña que sabe en el fondo que no está donde pertenece. Mateo se estremeció. Tenía razón. Había contratado a las mejores niñeras, a los mejores terapeutas. Nada había funcionado. Mía era un fantasma en su propia casa hasta esta noche, hasta verla a ella. De repente, la puerta de la biblioteca se abrió con un crujido. Una pequeña figura estaba allí con un camisón de seda, abrazando el conejito de terciopelo. Era Mía. Había escapado de su habitación. La niñera debía haberse quedado dormida. Mateo empezó a levantarse. Mía,
vuelve a la cama. Pero Mía no lo miraba a él. Sus ojos estaban fijos en Rosa. Esta vez no corrió. Caminó lentamente, sus pies descalzos sobre la alfombra persa. Pasó junto a su padre y se detuvo frente a la silla de Rosa. Rosa contuvo la respiración. Lentamente bajó la mano, palma hacia arriba. Mía dudó. Luego colocó su pequeña mano en la de Rosa. El contacto fue eléctrico. Mía soltó un largo suspiro tembloroso, como si hubiera estado conteniendo la respiración toda su vida. Se subió al regazo de Rosa, se acurrucó en una bola y cerró los ojos. «Mamá», susurró suave y contenta. Mateo observó atónito. Nunca había visto a Mía iniciar contacto físico así. Por lo general se estremecía cuando la tocaban, pero con Rosa se derretía. El intercomunicador del escritorio de Mateo zumbó. Era el técnico de laboratorio. «Jefe». Mateo no apartó la vista de la mujer que sostenía a su hija. «Adelante». Corrí los marcadores 3 veces para estar seguro. La voz del técnico sonaba nerviosa. «Es un match, jefe, 99,999% de probabilidad. La mujer es la madre biológica». Mateo cerró los ojos. La verdad lo golpeó como un puñetazo físico. Su esposa Isabella había estado desesperada. Sabía que Mateo quería un heredero. Sabía que su matrimonio y la alianza entre las familias Durán y los Rivera dependían de un hijo. Cuando descubrió que era infértil, no se lo dijo. Orquestó un fraude. Contrató a una madre subrogada. Usó la muestra de Mateo, y cuando sus propios óvulos fallaron, probablemente autorizó a la clínica a usar los óvulos de la subrogada, planeando pagar a todos y no decirle nada a nadie. Pero Isabella murió antes de completar la mentira, y el doctor Solís, viendo la oportunidad, limpió el desastre. Se deshizo de la subrogada diciéndole que el bebé había muerto y entregó a la bebé al capo afligido, cobrando probablemente una fortuna por cuidados desatendidos durante los años. Mateo miró a Rosa. Ella mecía a Mía tarareando una canción de cuna. Lloraba en silencio, lágrimas cayendo sobre los rizos dorados de Mía. No era una extraña, era la otra mitad de su hija. «Es tuya», dijo Mateo con voz áspera. Rosa levantó la mirada con esperanza, brillando en sus ojos. «¿Lo es?» La prueba lo confirmó. Rosa enterró su rostro en el cabello de Mía, sollozando de alivio. «Oh Dios, oh mi bebé». «Pero», dijo Mateo levantándose, su sombra cayendo sobre ellas. «Eso no significa que puedas irte». Rosa se congeló. «¿Qué?» «El doctor Solís está en camino», dijo Mateo mirando su reloj. «Cuando llegue, esperará ver a un padre afligido y a un niño enfermo. Si te ve, sabrá que el juego terminó. Podría tener ventaja, archivos, cómplices, formas de hacernos daño». Mateo rodeó el escritorio y se arrodilló junto a la silla. Por primera vez estaba a la altura de los ojos de Rosa. El aroma a vainilla y lavanda lo golpeó de nuevo, embriagador. Esta vez, aclaró la garganta. «Vas a ayudarme, Rosa», dijo Mateo. «¿Quieres a tu hija de vuelta? Entonces, necesitas ayudarme a destruir al hombre que la robó». «¿Cómo?», preguntó Rosa, abrazando a Mía más fuerte. «¿Te vas a esconder en la habitación contigua?», planeó Mateo con ojos fríos y duros. «Vas a escuchar, y cuando dé la señal vas a salir. Quiero ver la expresión en su rostro cuando el fantasma de la mujer a la que engañó regrese de entre los muertos». «¿Y después de eso?», preguntó Rosa. «¿Puedo llevarla a casa?». Mateo miró a Mía, dormida pacíficamente en los brazos de Rosa, y luego el feroz rostro protector de Rosa se dio cuenta de repente de que no quería que se fueran. «Después de eso», dijo Mateo levantándose y abrochando su chaqueta, «discutimos los términos de tu encarcelamiento porque eres la madre de una Durán, y los Durán no viven en un barrio obrero». El sonido de un helicóptero aproximándose cortó el aire nocturno. «Está aquí», dijo Mateo. «Entra en el armario, deja la puerta entreabierta y pase lo que pase. No hagas un sonido hasta que diga el nombre de mi hija». Las puertas de la biblioteca se abrieron con un pesado gemido. El doctor Armando Solís entró sacudiendo la lluvia de su abrigo de cachemira. Era un hombre que emanaba la arrogancia pulida específica de la élite mexicana. Cabello plateado perfectamente peinado, gafas sin montura y manos que habían realizado cirugías que costaban más que la casa de la mayoría de las personas. «Durán», dijo Solís colocando su maletín médico sobre un otomán de cuero. «Vine tan rápido como pude. El clima es atroz. Pedro dijo que Mía estaba enferma». «¿Dónde está?». Mateo no se levantó. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio de roble, la única lámpara proyectando largas sombras sobre su rostro.
Limpiaba su arma, un lento y rítmico clic-clac que resonaba en la habitación silenciosa. «Está bien, Armando», dijo Mateo sin levantar la vista. Solís se detuvo, la mano suspendida sobre su maletín. «No entiendo. Tu jefe de seguridad dijo que era una emergencia. Volé desde Guadalajara». «Lo es», dijo Mateo finalmente alzando la mirada. «Pero no es médica. Siéntate». Solís se sentó en el sillón frente al escritorio cruzando las piernas. «Pareces tenso, Mateo. ¿Es por la disputa territorial con los Rivera? Sabes, prefiero no involucrarme en los asuntos de negocios». «Esto es un asunto familiar», dijo Mateo. Metió la mano en el cajón y sacó los 2 tubos de plástico, los hisopos de ADN. Los dejó caer sobre el escritorio. Chocaron ruidosamente. Solís los miró. «¿Qué es esto?» «Tuve un invitado esta noche», dijo Mateo con voz engañosamente ligera. Una mesera tuvo una reacción muy interesante con Mía. Y Mía, bueno, habló por primera vez en su vida. Llamó a esta mesera mamá. El rostro de Solís se puso rígido. El color se le fue de las mejillas, dejándolo como una figura de cera. «Respuesta por trauma», dijo rápido, demasiado rápido. «La niña está proyectando. Es común en casos de mutismo selectivo. Ve una figura femenina y le pone la etiqueta que ha estado extrañando». «Eso pensé», dijo Mateo asintiendo. «Así que los probé para estar seguro». Mateo se inclinó hacia adelante, el arma cerca de su mano. «¿Por qué la mesera de un barrio obrero comparte el 99,9% de sus marcadores genéticos con mi hija, Armando?» Solís abrió la boca, pero no salió sonido. Se humedeció los labios. «Mateo, escúchame. Los procedimientos médicos de la gestación subrogada son complejos. Puede haber anomalías». «¿Anomalías?», rugió Mateo golpeando el escritorio. El ruido hizo que Solís saltara. «Me dijiste que Isabella murió de una embolia. Me dijiste que la niña era suya. Le dijiste a esa chica que su bebé había muerto». «Hice lo que me pagaron por hacer», Solís replicó con la compostura quebrándose. «Me lo pidió Isabella. Estaba desesperada. Sus óvulos eran viables, pero su útero estaba cicatrizado. Probamos con la subrogada, pero los embriones no se implantaron. Se nos acababa el tiempo. Isabella dijo que me dejaría si no podía darte un heredero. Así que robaste un niño. Salvé un legado», argumentó Solís con gotas de sudor en la frente. «Usamos el óvulo de la subrogada. Era una necesidad biológica. Cuando Isabella murió en la mesa, entré en pánico. Tenía a mi esposa muerta y un hijo bastardo. Si te decía la verdad que el bebé no era de Isabella, me habrías rechazado, me habrías matado por el engaño. Así que lo arreglé. Le dije a la chica que el bebé había muerto. Te di una hija. Todos ganaron». «¿Todos ganaron?», repitió Mateo con voz baja. «Excepto la madre que ha estado llorando por un fantasma durante 2 años». Mateo miró hacia la puerta contigua. «Rosa». La puerta se abrió. Rosa Berríos salió. Todavía llevaba su uniforme de mesera, manchado por la lluvia y las lágrimas, pero parecía un ángel vengador. Sostenía el conejo de terciopelo de Mía, apretándolo con fuerza. Solís la miró como si viera un fantasma. «Tú, me dijiste que estaba muerta», susurró Rosa mientras caminaba hacia él. El miedo que sintió antes había desaparecido, reemplazado por la furia primitiva de una madre. «Pedí sostenerla. Te rogué y me dijiste que la soltara mientras le entregabas a mi bebé. Era un contrato», escupió Solís intentando recuperar su autoridad. «Eras un recipiente. Te pagaron 800,000 pesos. Renunciaste a tus derechos». «Firmé un contrato por un niño vivo», Rosa gritó. «No por una mentira». Mateo se levantó moviéndose alrededor del escritorio. «Tienes razón en una cosa, Armando. Limpiaste el desastre, pero dejaste un detalle». Mateo agarró a Solís por las solapas de su costoso abrigo y lo estampó contra las estanterías. Los libros cayeron al suelo. «¿Quién más sabe?», gruñó Mateo. «Nadie. Solo Isabella y yo». Mateo presionó el cañón de la pistola bajo la barbilla de Solís. «No me mientas. Isabella no tenía acceso al dinero necesario para falsificar registros de nacimiento internacionales y silenciar a un personal europeo. Eso cuesta millones. Isabella tenía un estipendio. No tenía millones». Los ojos de Solís se movían por la habitación. Temblaba violentamente. «No puedo», balbuceó. «El nombre», ordenó Mateo amartillando el arma. «Me matará», gimió Solís. «Actualmente le estoy apuntando con un arma a tu cabeza», señaló Mateo. «Me preocuparía por mí». Solís cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas escapaban. «No fue Isabella quien pagó la limpieza. Fue tu tío».
Mateo se congeló. Ricardo Durán. Solís jadeó. Se enteró de la subrogación. Vino a mí después de que Isabella murió. Pagó el certificado de defunción falsificado para el bebé de la niña. Me dijo que te entregara al niño. Mateo soltó a Solís, retrocediendo como si se hubiera quemado. Ricardo, el hermano de su padre, el hombre que se sentaba en la cena dominical todas las semanas, el hombre que le traía juguetes. ¿Por qué?, susurró Mateo. ¿Por qué Ricardo querría que criara a un niño que no era de Isabella? Por las cláusulas, tosió Solís enderezando su abrigo. El testamento de tu padre. Solo heredas el control total del fideicomiso Durán, las líneas de transporte de carga y los negocios legítimos. Si tienes un heredero biológico antes de los 35 años, sin Mía, el control vuelve al siguiente en la línea. A Ricardo. Se dio cuenta. Rosa dijo con la voz temblorosa. Exactamente. Solís sonrió con desprecio mirando a Rosa. No lo hizo por ti, Mateo. Lo hizo para que te distrajeras jugando a ser padre de un bebé milagroso, mientras él se llevaba millones del negocio de transporte de carga. Y si alguna vez necesitaba eliminarte, podía revelar la verdad. Que tu heredera es ilegítima, que es una bastarda nacida de una mesera. Perderías todo. La habitación quedó en silencio. La traición era absoluta. Mateo había estado criando a su hija como princesa, sin saber que en realidad era una pieza en un juego de ajedrez. No sabía qué estaba jugando. Mateo miró a Rosa. «¿Sabe quién eres? Si Ricardo sabe la verdad, sabe que eres el cabo suelto». «¿Qué significa eso?», preguntó Rosa con el estómago encogido. «Significa», dijo Mateo volviéndose hacia Solís, «que mientras este hombre respire, eres un objetivo». Mateo asintió hacia la puerta. Pedro entró seguido de 2 sicarios más. «Lleva al doctor al barco», ordenó Mateo. «Ve lejos de las costas de México, en aguas internacionales». «Mateo, no», Solís gritó mientras los sicarios lo agarraban. «¿Puedo ayudarte?» «Tengo los archivos, Mateo». Sus gritos fueron cortados cuando las pesadas puertas de roble se cerraron de golpe. Mateo quedó solo en el centro de la habitación con el peso de su imperio presionando sobre él. Se volvió hacia Rosa. Estaba temblando, los ojos abiertos por el horror de lo que acababa de escuchar y de lo que acababa de ordenar. «Acabas de matarlo», susurró. «Protegí a mi familia», corrigió Mateo. Caminó hacia ella. La adrenalina se desvanecía, dejando una extraña tensión vibrante entre ellos. «Y te guste o no, Rosa, eso ahora te incluye a ti». A la mañana siguiente amaneció con un cielo gris acero. La tormenta había pasado, pero el aire seguía pesado. Rosa se despertó en la habitación de invitados, pero esta vez la puerta no estaba cerrada. Se deslizó de la cama, aún usando la camisa de seda grande que Mateo le había dado la noche anterior. Caminó por el pasillo, sus pies descalzos silenciosos sobre el mármol. Siguió el sonido de risas. En la guardería, una habitación pintada con nubes suaves y llena de más juguetes que una tienda departamental, los encontró. Mateo estaba sentado en el suelo, desentonando con sus pantalones oscuros y camisa blanca de vestir, construyendo una torre de bloques. Mía estaba sentada frente a él, aplaudiendo. «Arriba, arriba», animaba Mía. Mateo colocó otro bloque. La torre tambaleó. «Con cuidado», murmuró Mateo. «Mamá», preguntó Mía mirando hacia la puerta. Mateo se giró. Cuando vio a Rosa allí, las duras líneas de su rostro se suavizaron momentáneamente. Se levantó sacudiéndose los pantalones. «Durmió toda la noche», dijo Mateo en voz baja. «Primera vez en meses». Rosa entró en la habitación. No miró a Mateo, solo tenía ojos para su hija. Se sentó en la alfombra. Mía inmediatamente se subió a su regazo, enterrando su rostro en el pecho de Rosa. «La extrañé 2 años», susurró Rosa acariciando el cabello de Mía. «Extrañé sus primeros pasos. Extrañé su primer diente. No te perderás nada más», dijo Mateo. Caminó hacia la ventana mirando los terrenos donde los sicarios armados con perros ahora patrullaban. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó Rosa mirando hacia él. «¿Recibiré un sueldo? ¿Seré la niñera?» «No puedes ser la niñera», dijo Mateo con gravedad. «Ricardo sabe que existes. Probablemente sabe que Solís ha desaparecido ya. Si conecta los puntos de que encontré a la subrogada, vendrá por ti. Si sales de esta casa, morirás en 1 hora». «Entonces, ¿soy una prisionera?», dijo Rosa con la voz en alto. «No pedí esto. No pedí ser parte de tus guerras de cárteles. Solo quería pagar la cirugía de mi papá. Y yo no pedí un tío que trama contra mí», replicó Mateo con voz afilada. «Pero aquí estamos.
Se acercó a una pequeña caja fuerte en la pared, marcó un código y sacó una caja de terciopelo negro. Se volvió hacia Rosa. Solo hay una forma de mantenerte segura, una forma de asegurarse de que Ricardo no pueda tocarte sin declarar guerra abierta a toda la mesa de capos. Lanzó la caja hacia ella. Rosa la atrapó, la abrió. Dentro había un anillo, un enorme diamante talla esmeralda rodeado de zafiros. Era antiguo, pesado e indudablemente caro. «¿Qué es esto?», preguntó Rosa. «El anillo de mi abuela», dijo Mateo. «Tú y yo nos vamos a casar». Rosa se rió. Un sonido áspero e histérico. «¿Estás bromeando? Te conocí ayer, me secuestraste. Estoy salvando tu vida». Mateo se acercó, su presencia abrumadora. «Piensa, Rosa, si solo eres la subrogada, eres un riesgo, un cabo suelto que cortar, pero si eres mi esposa, si eres la señora Mateo Durán, entonces eres intocable. Atacar a la esposa de un capo es violación de los códigos de honor. Incluso Ricardo no se atrevería a golpearte directamente. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros?». Rosa se gesticuló entre ellos. «No nos conocemos. Me asustas. El miedo es bueno». «El miedo te mantiene viva», dijo Mateo. «No necesitamos amarnos, solo necesitamos convencer al mundo de que sí. Debemos vender la historia de que nos conocimos, nos enamoramos y que estoy adoptando a la niñera de Mía o cualquier otra historia que inventemos. Descubriremos la mentira. Y si digo que no, entonces te doy un cheque por 80 millones de pesos. Te pongo en un avión hacia un país sin extradición y nunca volverás a ver a Mía». La amenaza flotaba en el aire. No era maliciosa, era un hecho. Mateo no podía permitir que ella se llevara a Mía y Rosa sabía, con el corazón hundido, que nunca podría dejar a su hija de nuevo. Miró a Mía, que masticaba un bloque de madera, ajena al hecho de que su madre estaba negociando su alma. «Tengo condiciones», dijo Rosa con la voz temblorosa pero firme. Mateo alzó una ceja. «Oh, no soy solo un accesorio, la crío a mi manera. No más guardaespaldas en la guardería, no más armas cerca del bebé, y quiero acceso al mundo exterior. No seré un pájaro enjaulado». «Negociable», dijo Mateo. «¿Algo más?». «Sí». Rosa se levantó sosteniendo a Mía en la cadera. Caminó hacia Mateo sosteniendo su mirada. «Tú duermes en tu habitación, yo en la mía. Esto es un acuerdo de negocios, nada más». Mateo miró su boca, luego sus ojos. Un destello de calor lo atravesó, algo que no sentía desde hace años. Admiró su fortaleza. La mayoría se acobardaba ante él. Ella estaba negociando. «De acuerdo», mintió Mateo. Sabía, mirándola, que mantener su distancia sería la batalla más difícil de su vida. «Ponte el anillo», ordenó. Rosa dudó. Luego deslizó el pesado y frío metal en su dedo. «Queda perfecto». «Bien», dijo Mateo. «Descansa. Tenemos una cita para almorzar». «¿Con quién?». «Con el tío Ricardo». Mateo sonrió. Una sonrisa de tiburón que no llegaba a sus ojos. «Es hora de que conozca a la feliz pareja». Una hora después, Rosa estaba irreconocible. Un equipo de estilistas convocados por Mateo había descendido sobre la habitación de invitados. El uniforme de mesera había desaparecido, reemplazado por un vestido crema hecho a medida que gritaba dinero antiguo. Su cabello caía en suaves ondas. El anillo brillaba agresivamente en su mano. Bajó las escaleras y encontró a Mateo esperando. Llevaba un traje gris carbón perfectamente cortado. Le ofreció su brazo. «Es hora del espectáculo», susurró. Salieron por la puerta principal hacia la caravana de autos, pero al pisar el camino de entrada, una camioneta de reparto frenó bruscamente en la puerta. Un mensajero corrió con una caja rectangular larga. «Entrega para el señor Durán». Pedro interceptó la caja revisándola por explosivos. «Está limpia, jefe. Solo flores». Mateo tomó la caja, la abrió. Dentro no había flores. Había 12 rosas muertas. Sus cabezas estaban arrancadas y en el centro descansaba un conejo de terciopelo infantil, idéntico al que sostenía Mía, pero empapado en pintura roja. Una tarjeta estaba dentro. Mateo la tomó. Rosa leyó sobre su hombro. «Se parece mucho a su madre. Esperemos que tenga mejor suerte». Rosa jadeó agarrando el brazo de Mateo. «¿Cómo consiguieron esto? Mía tiene el suyo arriba. Compraron un duplicado», dijo Mateo con voz helada. «Esto es un mensaje. Ricardo sabe que estás aquí y sabe exactamente quién eres». Mateo cerró la caja de golpe. Se volvió hacia Rosa con los ojos llameando. «Cambio de planes», dijo. «No iremos a almorzar».
¿A dónde vamos?, preguntó Rosa aterrorizada. Vamos a la guerra, dijo Mateo. Sube al auto. La invitación era para la gala benéfica de la Ciudad de México, en el Hotel Presidente Intercontinental, el evento más prestigioso de la temporada social. Era irónico, pensó Rosa al mirarse en la ventana oscura de la limusina, que los hombres asistentes probablemente habían creado más huérfanos de los que ayudaban. Llevaba un vestido de seda azul medianoche, espalda descubierta y severo, con el anillo de compromiso captando la luz de la calle. A su lado, Mateo estaba en silencio, revisando un mensaje en su teléfono de emergencia. Parecía letal en esmoquín, pero su mano descansaba sobre el asiento de cuero a solo unos centímetros de la suya. «Recuerda las reglas», dijo Mateo con voz baja mientras el auto frenaba. «Sonríe», recitó Rosa con el estómago haciendo volteretas. «No hables a menos que te hablen. Y si Ricardo me toca, no me estremezco. Si Ricardo te toca», corrigió Mateo, mirándola con una intensidad que le cortó la respiración. «Romperé su mano. Tu trabajo es parecer que conoces secretos. Nada aterroriza más a un hombre como Ricardo que una mujer que sonríe cuando debería tener miedo». El auto se detuvo. Los flashes estallaron como relámpagos. Al pisar la alfombra roja, un silencio cayó sobre la multitud. Mateo Durán nunca llevaba citas. No se le había visto con una mujer desde el funeral de su esposa, y ahora caminaba de la mano con una mujer deslumbrante que se movía con la gracia de una reina. «Sigue caminando», murmuró Mateo con la mano cálida y firme en la parte baja de su espalda. Mirada al frente. Entraron al salón de baile. Era un mar de diamantes, champaña y tiburones con trajes caros. Rosa sintió el peso de cientos de ojos sobre ella. Apretó el brazo de Mateo. «Mateo». Una voz potente cortó el murmullo. Un hombre se acercó. Tenía unos 60 años, bronceado, cabello plateado y una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Sostenía un vaso de whisky y llevaba un traje que costaba más que la casa de Rosa. Era Ricardo Durán, el tío, el hombre que había enviado las rosas muertas. «Tío», dijo Mateo con voz plana. No ofreció su mano. «No pensé que llegarías», dijo Ricardo. Sus ojos se deslizaron instantáneamente hacia Rosa. La evaluó de arriba abajo, no con deseo, sino con la fría calculación de un carnicero, inspeccionando un corte de carne. «¿Y quién es esta? No creo que nos hayan presentado». «Esta es Rosa», dijo Mateo, «mi prometida». La palabra flotó en el aire. Un camarero cercano dejó caer una cuchara. La sonrisa de Ricardo no flaqueó, pero sus ojos se entrecerraron. «¿Prometida? Vaya, te mueves rápido, sobrino. Han pasado, ¿qué? 2 años desde que murió la pobre Isabella, y ahora encuentras una nueva madre para la pequeña Mía». Se acercó a Rosa invadiendo su espacio personal. «Debe ser una mujer especial, Rosa. Mateo es muy particular. ¿Dónde se conocieron?» Rosa sintió el pánico subir. Esta era la prueba. Una palabra equivocada, y él sabría que era un fraude. Miró a Ricardo directamente a los ojos. Canalizó toda la rabia que sentía por los años que había perdido, por el bebé que había llorado. «Nos conocimos en el cementerio». Rosa mintió con fluidez, con voz firme. Ricardo parpadeó. «Le ruego me disculpe. Estaba visitando la tumba de mi padre», improvisó Rosa. La mentira con sabor a ceniza. Mateo estaba visitando a Isabella. Comenzamos a hablar de la pérdida, de cómo el duelo es solo amor sin dónde ir. No fue un romance al principio, señor Durán, solo fue reconocimiento. Mateo la miró genuinamente sorprendido. Fue una mentira brillante. Explicaba la secrecía, la rapidez y el vínculo emocional. Ricardo se rió, pero sonó seco. «Qué poético. Y dígame, Mía la prueba. Ese niño es tan difícil, tan roto». Los ojos de Rosa brillaron. «No está rota, solo estaba esperando a la persona correcta que la escuchara». Dio un paso adelante, obligando a Ricardo a retroceder. «Y habla conmigo perfectamente. De hecho, tiene mucho que decir sobre las personas que visitan la casa. Tiene muy buena memoria para caras y voces». Era un farol. Mía apenas hablaba 10 palabras, pero Ricardo no lo sabía. El rostro de Ricardo palideció ligeramente. Si Mía hubiera escuchado discutir el plan con Isabella años atrás, si la niña no fuera solo un accesorio mudo. «Es así», murmuró Ricardo revolviendo su bebida. «Bien, bienvenida a la familia, querida. Aunque debo advertirte, las mujeres Durán tienen historia de vidas cortas. Todavía no soy una Durán». Rosa sonrió mostrando los dientes. «Y tengo excelentes instintos de supervivencia. Soy de un barrio obrero». Mateo soltó una risa corta y aguda. Rodeó su brazo con más fuerza. «Ven, mi amor, la música está comenzando».
La condujo a la pista de baile. Mientras entraban al vals, Mateo la atrajo hacia él. «Eres increíble», susurró en su oído. «El cementerio. Eres una mentirosa natural». «No estaba mintiendo sobre el duelo», susurró Rosa, mirando por encima del hombro a Ricardo haciendo una llamada frenética en la esquina. «Está asustado, Mateo». «Lo vi. Debería estarlo», dijo Mateo, «porque sabe que perdió su oportunidad. Pensó que yo era débil, pensó que estaba distraído. Ahora ve que estoy fortificado». La giró, el vestido azul despegándose. Por un momento, el peligro desapareció. Solo estaba la música, el calor de su mano y la extraña atracción magnética entre ellos. Rosa lo miró. La mandíbula marcada, la cicatriz en la ceja, la oscuridad en sus ojos que lentamente se levantaba. «¿De verdad crees que podemos ganar?», preguntó. «No pierdo», dijo Mateo intensamente. «Especialmente no cuando lucho por mi vida». «Tu vida, tú y yo», dijo Mateo como si fuera lo más obvio del mundo. «Ahora eres mi vida». De repente, la música se detuvo y un murmullo recorrió la sala. Pedro, el jefe de seguridad, apareció en el borde de la pista de baile. Se veía pálido. Mateo detuvo el baile de inmediato. Caminó hacia Pedro, arrastrando a Rosa con él. «¿Qué?», exigió Mateo. «Es la propiedad», dijo Pedro con la voz quebrada. «Las alarmas están silenciosas. El perímetro caído y la niñera no responde a la línea segura». Rosa sintió que su corazón se detenía. «Mía, Ricardo», Mateo siseó, mirando hacia la esquina. El lugar donde su tío había estado estaba vacío. La llamada no era una retirada, era la señal. «Nos atrajo aquí», se dio cuenta Mateo, con el rostro convertido en pura furia. «Nos trajo para exhibirnos mientras su escuadrón atacaba la casa». «Tenemos que irnos», gritó Rosa sin importarle la escena que estaba causando. «Va a matarla, Pedro, el coche», rugió Mateo sacando su pistola del estuche del esmoquín en medio del salón. Los gritos estallaron mientras los invitados se tiraban al suelo. Mateo no se detuvo. Agarró la mano de Rosa. «Corre». Mateo condujo como un loco el velocímetro, superando los 120. Chocaron contra los portones de hierro de la propiedad, los neumáticos chirriando sobre la grava. La casa principal estaba oscura, la puerta principal ominosamente abierta. No necesitaban revisar las habitaciones. El sonido de un niño gritando los llevó directamente escaleras arriba, pasando la cuna volcada en la guardería y hasta la azotea azotada por el viento. Allí, de pie en el borde de la terraza, estaba Ricardo. El viento azotaba su cabello plateado mientras sostenía a Mía, apenas por la parte trasera de su camisón, sobre el valle boscoso y el lago escondido que se extendía 15 metros abajo. «¡Alto!», gritó Rosa lanzándose hacia adelante, pero Mateo la contuvo. «Un paso más y aprende a volar», Ricardo gritó, los ojos maníacos. «Pensaste que ganaste, Mateo. Pensaste que podías traer un perro callejero a nuestra casa y llamarla reina». «Suéltala», dijo Mateo con voz mortalmente calmada, aunque sus manos temblaban. «Esto es entre nosotros». «Tienes razón», se burló Ricardo. «Así que elige, el imperio o la niña. Saltas, Mateo. Mueres esta noche y yo la levanto, o te quedas y ella cae». Mateo no dudó. Tiró su arma sobre las losas, se acercó al borde. «Mateo, no», gritó Rosa. «Suéltala», ordenó Mateo subiendo al parapeto. Un final noble. Ricardo sonrió. «Hecho», y abrió su mano. No la levantó, la dejó caer. Pero Rosa se movió más rápido que el pensamiento. «No», gritó. Se lanzó sobre las losas mojadas, deslizándose como una jugadora de béisbol. Metió su cuerpo bajo la barandilla, extendiendo la mano hacia el vacío. Su mano se cerró alrededor del tobillo de Mía, justo cuando la niña desaparecía por el borde. Rosa se estampó contra los barrotes de hierro, jadeando mientras su hombro casi se dislocaba. Estaba colgando a medio techo, sosteniendo todo el peso de Mía con una mano temblorosa mientras el lago rugía abajo. «Te tengo», gritó Rosa con lágrimas cegándola. «Mamá te tiene». Ricardo miró hacia abajo atónito. Levantó su pistola, apuntando directamente a la cabeza de Rosa. Maldita persistente. El disparo no vino de Ricardo. Mateo nunca había planeado saltar. En el instante en que Ricardo miró hacia abajo para ver caer a las niñas, Mateo había recogido su arma caída. Ricardo retrocedió con el rostro lleno de pánico mientras se agarraba el pecho. Cayó hacia atrás, rodando silenciosamente por la barandilla hacia el oscuro, lago abajo. Mateo corrió al borde. Con una fuerza impulsada por la adrenalina, levantó a Rosa
y a Mía de nuevo a la seguridad del techo. Cayeron hechos un montón sobre la fría losa. Mateo los abrazó a ambos, enterrando su rostro en el cuello de Rosa. Mía lloraba, aferrándose al vestido rasgado de Rosa. «Estamos a salvo», dijo Mateo entrecortadamente. «Te tengo». Mía miró hacia arriba, sus pequeñas manos tocando el rostro de Mateo. Luego Rosas, respiró hondo, temblorosa. «Familia», susurró, fue su tercera palabra. 6 meses después, la hacienda Durán era irreconocible. Las cortinas oscuras habían desaparecido, reemplazadas por luz y flores. Fue una boda pequeña en el jardín, sin prensa, sin políticos, solo los invitados, los pocos asociados en los que Mateo confiaba y la familia. Rosa estaba en el altar, el vestido blanco ondeando con la brisa. Ya no interpretaba un papel. Mateo tomó su mano. La oscuridad que lo había definido durante una década había desaparecido, reemplazada por una devoción feroz y protectora. «¿Aceptas a esta mujer?», preguntó el sacerdote. Mateo miró a Rosa, la mesera que había enfrentado a un capo, la madre que había atrapado a su hija en el aire. «Mientras viva», prometió Mateo. Mía, ahora una parlanchina de 3 años, corría entre ellos, riendo mientras lanzaba pétalos de flores al aire. Mateo la levantó con un brazo y besó a su esposa con el otro. Mientras caminaban de regreso por el pasillo, los portones de hierro de la hacienda se cerraron lentamente detrás de ellos, pero esta vez no se cerraban para mantener al mundo afuera, se cerraban para mantener la felicidad adentro. Esa fue la historia de Mateo, Rosa y la pequeña Mía. Es un recordatorio de que a veces la sangre no es lo que hace una familia, es el amor, y nada es más peligroso que una madre luchando por su hijo.